Se viene charlita, entonces voy a colocar bien la cámara. Vale, pero ahora brillo como... Hoy es lunes 22 y la semana que viene, el día 1 de junio, presento el TFG. O sea, estoy a una semana de entregar el trabajo final de carrera. Cómo me he organizado para la entrega del TFG y también tengo que hacer bastantes cosas, entonces quiero grabarlo porque puede salir o muy bien o puede ser una semana de estrés. Esperemos que no sea una semana de estrés. El viernes pasado fui a buscar el packaging, ya lo tengo montado, entonces hoy por la tarde voy a la universidad y hemos reservado plató para hacer las fotos del packaging. Tendré que editarlas para subirlas a la página web del proyecto y el miércoles tengo que volver a subir a Barcelona para imprimir la memoria, que es un libro que hemos hecho que tenemos que imprimir para darlo al tribunal, que es como el recopilatorio de todo el proyecto, ¿no? Que hoy tengo que hacer como la última corrección para el miércoles ir a imprimirlo. El jueves retocar la presentación de la semana que viene. Tengo unas ojeras que pa' qué. Y el viernes hago como la entrega de la memoria en PDF. Lo único que yo iré a imprimir, o sea, iremos prácticamente todos a imprimirla ya porque si no, no da tiempo. La semana que viene es la presentación. Es la presentación. Entonces, nada, esto. Os voy a enseñar un poco cómo me he organizado esta semana para ver que, pues eso, primero, yo soy muy organizada y necesito ver que me da tiempo a todo. Entonces yo con el calendario me pongo como más o menos las horas que tardaré en X cosas para ver que pasa toda la semana, lo tengo todo bien colocado y hay tiempo, es decir, me da tiempo a hacer todo. Una vez tengo eso, mi cerebro tiene paz mental. Luego pasan X cosas, obviamente, pero al menos en un inicio sé que puedo hacerlo. Y os lo voy a enseñar y básicamente me vais a acompañar en esta semana que es medio estrés y medio no. Porque tengo que editar a todo esto, claro, tengo que editar un vídeo de YouTube que ya lo tengo listo. Es un vídeo de lo que como en una semana, que claro, lo tendréis para este domingo. Claro, cuando veáis este vídeo será la semana siguiente, pero domingo, estamos a 22, pues no sé cuándo es, qué día es domingo. El 28. El día 28 tendréis el vídeo de lo que como una semana, que os lo voy a dejar por aquí, para que si no lo habéis visto, pues aquí lo tenéis. Y nada, yo mini creadora de contenido, haciendo el TFG y a la vez grabando y editando YouTube. Ahí voy a encender el ordenador. Y nada, no me enrollo más y os enseño. Este calendario lo utilizo para saber como las cosas que tengo que hacer ese día, que obviamente después en el día, pues si pasan X cosas lo voy modificando, pero es para yo tener controlado que me da tiempo a hacer. He tenido fisio a las 8:30
Y ahora tengo que hacer el script de la voz en off, los textos y añadir la música al vídeo. Luego hacer la voz en off y programarlo. Y quiero hacer un poco de mood board de las fotos que quiero hacer esta tarde para ir como más rápidos. Y toda la tarde en la universidad voy a hacer la foto del producto del packaging y después cuando vuelva a casa en el tren pues puedo aprovechar para editar. Y esto, es decir, yo en el calendario que me viene predeterminado en el Mac y en el iPhone, pongo más o menos que en esa franja horaria voy a hacer eso. Y luego en Notion me pongo como las tareas que tengo que hacer durante ese rato. Y así de esta manera pues veo visualmente toda la semana todo lo que tengo que hacer, pero que me da tiempo a hacerlo todo. Y luego en Notion pongo las mini tareas, o sea, las subtareas que tengo que hacer durante ese rato. Y yo, o sea, soy muy organizada, entonces siempre intento, por ejemplo, la entrega es el 1 y yo lo que quiero hacer siempre es la semana de antes evitar hacer cosas. Es decir, yo el jueves / viernes ya quiero cerrarlo todo, porque así tengo días de margen, porque si pasa X cosa, tener margen a solucionar lo que sea. Siempre os enseño a mi perro durmiendo, pues que literalmente está toda la mañana durmiendo y luego por la noche se activa. Es que míralo. Es que me lo... Es un bebé. Estas cosas las que yo digo que hay que mantener la calma, porque literalmente llevo una hora intentando abrir Photoshop y ahora Photoshop ha decidido no abrir. Estoy intentando arreglar la situación para poder editar las fotos porque quiero terminarlas hoy para terminar todo, o sea, casi todo, ya que mañana tengo que ir a imprimir la memoria del DPG. Y si no lo tengo hoy, no puedo ir mañana. Que a ver, podría ir más adelante, pero me va bien ir mañana, el jueves o el viernes voy a buscarlo, porque claro, tienen que hacerlo. Ir intentando arreglar esto y si lo soluciono, pues a editar. Hoy básicamente será editar, editar, editar e intentar terminar las cosas. Ay Dios. No se me abre, pero como en el pequeño sí, voy
a... O sea, no se me abre el RAW, es como el archivo de la cámara. Entonces voy a editarlo todo en el pequeño para hacer el archivo Photoshop y de este modo el grande puede abrirlo. Pero igualmente he reflexionado, he meditado y digo, no me vale la pena ir agobiada hoy todo el día, llegar a una cosa que tampoco es necesario tenerlo ya hoy, puedo tenerlo ya mañana. Entonces, hoy iré editando, que termino de editarlas hoy, pues estupendamente. Mañana voy a estar en la tarde terminando de ajustar las cosas, porque el viernes, como un amigo de la uni va al sitio donde yo voy, pues me lo podrá recoger él como a muy malas, o sea, no pasa nada, porque hasta el 1 de junio tengo tiempo. Como la última revisión antes de la entrega, porque mañana no voy a ir a la universidad y el jueves tampoco, porque como quiero ir a terminar lo que me queda y ir a producir la memoria, pues las clases que hay ya no me sirven. Y la semana que viene tengo fiesta, bueno, no fiesta, no voy a la universidad hasta la entrega. Entonces he terminado de editar las fotos, pero quiero ir tranquila, no quiero ir agobiada, entonces me esperaré al jueves a producir la memoria. Y nada, esto. Y ahora me voy a hacer el skincare, que parece que no, pero me relaja un montón hacerme el skincare. Y es como una forma de mimarte y a la vez pues cuidar la piel. Que a ver, hay muchas veces que se me olvida, porque como hago faena, o sea, como estoy haciendo faena y tal, pues es normal que a veces, muchas veces, te dé palo hacer el skincare. Pero la verdad es que me relaja un montón, sobre todo esta tontería, no sé si funciona o no, pero esto me relaja un montón, no sé por qué. Pero bueno, a mí me relaja, yo lo hago. Y no sé si me pone la cara súper roja. Vale, ya he grabado el reel, como habéis visto. Tengo ya todas las grabaciones y ahora tengo que editar el reel.
Voy a editar el reel y ya me voy a preparar para ir hacia Barcelona a imprimir y ya el día... Hace un día de puto culo, pero bueno, espero que en Barcelona no llueve mucho, me llevaré un paraguas por si acaso y eso.